Incierta recuperación de la producción industrial y de la confianza del consumidor en México. Ante los incrementos en precios del gas doméstico, el gobierno ofrece comercializar gas a domicilio. La transformación digital de las pequeñas y medianas empresas incrementa su productividad con servicios en la nube. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, bolsas y mercados, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMXNoticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. La semana pasada, el INEGI dio a conocer los resultados de la producción industrial al mes de mayo, como también los de confianza del consumidor. Después de la reapertura de los establecimientos industriales, fue obvio observar indicadores hasta de 2 dígitos positivos por la baja base de comparación, pero de nueva cuenta las ramas industriales arrojan heterogeneidad en su recuperación, al igual que los de la confianza del consumidor. Pero ¿quién mejor para explicarnos el detalle de los hechos que están motivando este comportamiento que nuestro distinguido invitado de esta tarde y a quien usted ya conoce, el maestro Pedro Tello Villagrán, asesor económico de la Confederación de Cámaras Industriales? Buenas tardes, Pedro. Raimundo, muy buenas tardes. Gracias por el favor de la invitación. Al contrario, te agradezco mucho destinar esta parte de tu tiempo esta tarde, Pedro. Y bueno, pues, ¿te parece si iniciamos por saber que de las 26 ramas industriales de las que se compone este aparato que transforma, que agrega valor, el comportamiento se ha estancado en esta recuperación? ¿Por qué, Pedro? Sí, y por supuesto, es interesante observar cómo la industria mexicana ha pasado de ser el sector con mayor dinamismo en el arranque de la reactivación o el rebote de la economía mexicana al componente de la planta productiva que está exhibiendo particularmente en el mes de mayo signos de evidente desaceleración que seguramente se van a confirmar cuando conozcamos los datos correspondientes al mes de junio. ¿Por qué es importante seguirle la pista a la industria mexicana? Júzguelo usted. En primer lugar, la industria mexicana genera cerca del 33% del Producto Interno Bruto de nuestro país, cerca de la tercera parte de la riqueza nacional. La industria aporta 9 de cada 10 dólares que ingresan a México a partir del esfuerzo exportador relacionado con productos del sector no petrolero. A la industria mexicana se dirige el 45% de la inversión extranjera directa y la industria en México brinda ocupación a 42 de cada 100 trabajadores que laboran en el sector formal de la economía. De ella dependen cerca de 8 millones de empleos en este momento en la propia sociedad mexicana. Así que se trata de un componente muy relevante, Raimundo, para conocer lo que está ocurriendo con uno de los signos vitales más relevantes de la economía mexicana, y por ello mismo llama la atención que sigan representándose disparidades tan importantes al interior del comportamiento de sus 29 especialidades en el mes de mayo, y seguramente, insisto, se van a profundizar también en el mes de junio. ¿Qué está provocando esto? Yo diría que son 2 factores fundamentalmente. El primero y el más relevante tiene que ver con el hecho de que en la medida en la que la industria mexicana comienza a enfrentar las dificultades de incrementar la oferta de productos en el mercado nacional en virtud de la caída o del nivel bajo que prevalece en las ventas, esto está provocando que los sectores que están más vinculados con el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos estén observando tasas de crecimiento en sus niveles de producción menores a los que registran los componentes y los sectores de la industria mexicana que tienen un perfil claramente exportador y que se han beneficiado fundamentalmente por el incremento significativo de los pedidos procedentes de Estados Unidos, Raimundo.
Sobre todo, Pedro, bueno, con esta contundencia de los datos que no son relatos, la verdad es de que pues, uno no deja de sorprenderse de que el aparato productivo basado en la industria esté hoy también en riesgo de poder suspender algunos turnos de trabajo. Es lo que se ha empezado a leer por ahí para detener esta nueva ola de contagios. Las exportaciones, Pedro, de la industria, tú mencionaste 9 de cada 10 de exportación van de este sector de la industria. ¿Qué papel está jugando también la recuperación de Estados Unidos? Por supuesto que la recuperación del mercado norteamericano está empujando fuertemente al alza el crecimiento de la industria automotriz, de la industria electrónica, de la agroindustria y de la fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro país. Estos componentes que acabo de señalar, 4, registran en el periodo enero-mayo del presente año crecimientos en su producción de 2 dígitos que van del 17% de aumento en la producción de la industria electrónica hasta un crecimiento del 39% en la producción de automóviles. Sin embargo, es importante señalar, Raimundo, que la industria automotriz, pero también la industria electrónica que ensambla productos en México de cara a la exportación hacia el mercado de Estados Unidos, empieza a enfrentar problemas crecientes de aprovisionamiento de microchips que está provocando dos problemas simultáneos. Por una parte, retraso en la entrega de productos al mercado de Estados Unidos y por la otra, rezago también en la entrega de automóviles ensamblados para el mercado nacional, lo que sin duda va a empezar a afectar, si no se resuelve en el corto plazo este estrangulamiento en la oferta de microchips, va a empezar a causar problemas para la industria automotriz, pero también para la industria electrónica de nuestro país. Sí, Pedro, por otra parte, otro de los indicadores que el INEGI le mide la temperatura constantemente es a los consumidores, la confianza que tienen en la situación económica actual, la que viene, cómo se encuentran sus condiciones para decidir qué actuar como consumidores. Si nos ayudas también para quienes nos están escuchando y que seguramente algunos de ellos son encuestados por INEGI, ¿qué es lo que está ocurriendo con la confianza del consumidor? La industria constituye uno de los pilares de la planta productiva nacional y ahora vamos a voltear la mirada hacia el consumidor, que es el pilar más importante del mercado nacional, del cual depende la operación de la mayor parte de las empresas de nuestro país y consecuentemente del empleo y de los niveles de bienestar de los hogares. Los datos que dan cuenta de la encuesta aplicada por el INEGI en el mes de junio a más de 3.600 hogares en todo el territorio nacional indican que ha mejorado considerablemente la percepción del consumidor mexicano y consecuentemente sus niveles de confianza cerraron el mes de junio en el mismo nivel que tenían en septiembre del año 2019, es decir, antes de que la pandemia hiciera acto de presencia en nuestro país. Este solo hecho, Raimundo, podría llevarnos a concluir que en la medida en la que ha mejorado la percepción del consumidor mexicano, consecuentemente cabría esperar que los niveles de consumo, de compra de bienes y servicios en el territorio nacional empiecen a despegar con gran fuerza y por esa vía empujar al alza el mercado nacional y las empresas que de él dependen. Sin embargo, es curioso observar cómo hay un contraste entre la mejoría en la percepción del consumidor y la cautela que mantiene todavía en este momento en lo que a la compra de bienes y servicios se refiere. ¿Por qué? Por 3 razones fundamentales. Primero, el consumidor se siente más cómodo en la medida en la que se están abriendo más actividades económicas a su alrededor, pero el impacto que tiene la inflación que ha estado asolando a la economía familiar por una parte, por otro lado, la precarización del trabajo, es decir, se están creando empleos, pero la mayor parte de estos nuevos empleos son temporales o con niveles salariales muy bajos, y por último tenemos que no hemos logrado generar la suficiente cantidad de empleos para compensar a aquellos que se perdieron durante la pandemia. Estos 3 factores, inflación, precarización laboral e insuficiencia en la cantidad de los empleos, ha provocado esta cautela en las decisiones del consumidor al momento de acercarse a adquirir bienes y servicios, lo que contrasta, insisto, con el repunte significativo de sus niveles de confianza. De esta confianza del consumidor, mi querido Pedro, hay algunos subíndices, particularmente me llamó mucho la atención cómo se comportan, por ejemplo, sus intenciones de ahorrar, de salir de vacaciones y lo que tú mencionabas, la expectativa con respecto al comportamiento de los precios. En este segundo semestre, ¿cómo esperarías tú que
los consumidores, dadas estas limitaciones que tú mencionas de precarización de salarios, de limitación de generación de empleos, vaya a terminar el año, sobre todo, obviamente, en un año que será nuevamente de recesión? Yo creo que serán decisivos tres factores para determinar cuál será la conducta del consumidor en el mercado nacional. El primero y el más importante, por supuesto, es el avance de esta tercera oleada de la pandemia en nuestro país, que está generando nuevamente, yo diría que cierta actitud de cautela, de ahorro obligado en los hogares para hacer frente a cualquier contingencia económica que eventualmente se pudiera presentar. Segundo factor que va a ser determinante, ¿cuál va a ser el desempeño de la inflación? Banco de México nos ha señalado que se va a mantener la inflación elevada hasta el segundo trimestre del año siguiente, lo que sin duda alguna va a obligar a las amas de casa y a las economías familiares a mantener esta cautela en la selección de los productos que va a adquirir para llevarlos a la mesa familiar. Y el tercer factor, que también será desde luego muy importante, será desde luego la forma bajo la cual se va reaccionando el empleo en el sector formal de la economía, como quiera que sea. Y a partir de la encuesta que publicó el INEGI correspondiente al mes de junio, hay dos factores que personalmente me llaman mucho la atención. Sí. Los dos rubros donde el consumidor mexicano no piensa en los próximos 6 meses invertir una importante cantidad de su ingreso son en la compra de automóviles y en la remodelación del hogar, lo que significa que se van a concentrar los hogares en la compra de lo estrictamente indispensable hasta que se sientan mucho más cómodos en materia de economía familiar. Caray, Pedro, una lectura contundente, con datos, repito, con no relatos de lo que está ocurriendo en la confianza del consumidor, y ojalá que esta confianza que se ha recuperado pues se traduzca justamente en proteger lo más esencial, como tú lo mencionaste, que es el llevar obviamente el ingreso para tener en la casa, obviamente para el sustento cotidiano. Te agradezco muchísimo, como siempre, maestro Pedro Tello, y agradecido contigo como siempre. Soy yo quien agradece el favor de la invitación, Raimundo, y expreso y aprovecho esta oportunidad para felicitarte a ti y a tu equipo de producción por este primer aniversario de un programa que está hecho para informar y para formar opinión. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, te agradezco mucho, un fuerte abrazo para ti. Pues ahí lo tiene, un segundo semestre de 2021 todavía muy complicado en cuanto a las expectativas de recuperación y de confianza del consumidor, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del maestro Pedro Tello Villagrán. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras, aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.